Hola, hola, esto se llama Jarabe Movie y vamos a hablar del cine y el audiovisual. Y bueno, mi compañero Jason Alcalá y yo, Ricardo Romero Romero, vamos a estar compartiendo con ustedes durante unos 24 o 25 minutos acerca del séptimo arte y aquello que nos emociona, ¿verdad, Jason? Claro que sí, Ricardo. Bueno, contentísimo de este nuevo formato de Jarabe Movie, hablando de películas y algo más. Y tremendo temazo, iniciar con la subversión en el cine a través de la ciencia ficción. A ver qué sale por ahí en la conversa. Bueno, fíjate, Jason, hablando de esas películas que hemos visto y que hemos disfrutado. Creo que uno de los pioneros de la ciencia ficción, Fritz Lang con Metrópolis, vemos una película donde hay una crítica a esa forma de modernidad en la que pareciera que son las estructuras, eh, lo material lo más importante y lo humano queda como relegado, rezagado. Sí, se va invisibilizando la individualidad. ¿Sabes qué? El cine en un primer momento estaba muy vinculado con las vanguardias artísticas. Y una de las características del arte es que es contestataria. Entonces, vincular eso a la ciencia ficción tiene también mucho que ver con la figura del juglar, que a través de la música le presentaba las críticas al rey. Metrópolis consolida la crítica social a través de la ciencia ficción, porque evidentemente nos presenta ese mundo que se va poco a poco deshumanizando y convirtiendo en una especie de entidad mecánica que se alimenta del trabajo de la clase obrera, ¿no? Claro, y fíjate, Jason, no es solamente el tema de que está siendo aplastada la individualidad, también lo colectivo está siendo aplastado en Metrópolis, porque no vemos a la gente organizarse, pareciera que la gente está dispersa, que no hay una salida a una forma en la que se impone el poder. Exacto. Sin embargo, fíjate, una de las cosas más subversivas de Metrópolis, por lo menos de lo que recuerdo, es que en Metrópolis se plantea esa reflexión que luego se convierte como en un virus, se va haciendo, haciéndose colectiva precisamente. Creo que en el caso de lo que podemos ir después viendo a lo largo de lo que se va desarrollando como ciencia ficción, que generalmente conocemos la hollywoodense, pero resulta que, por ejemplo, en la Unión Soviética se hizo mucha ciencia ficción. Que podemos hacer un árabe movie de eso. Exacto. Tenemos pendiente hacer un jarabe movie Del otro cine, claro. de esa ciencia ficción soviética, de la cual no es fácil acceder a ella. Ahorita podemos ver por YouTube y por otras plataformas que hay películas, obviamente, de eso, pero bueno, partiendo de estos referentes hollywoodenses, mira, hay una película que a mí desde pequeño me marcó mucho. Y lo digo porque es una gran película de ciencia ficción, no es una película que tenga nada que ver inclusive con la filosofía occidental, a pesar de estar hecha en Hollywood, que es la increíble historia del hombre que se encogió. Ok. Fíjate, en esa película vemos cómo el hombre soberbio, el hombre que piensa que con la ciencia lo resuelve todo y que la ciencia es como el gran Dios ahora, resulta que fíjate tú cómo la ciencia hace que ese hombre se dé cuenta de lo diminuto que es ante la realidad universal. Sí. Y que después hicieron como una especie de remake. Ahorita vamos acerca de lo que es mi opinión de ese toque subversivo en el cine hollywoodense en sus principios. Pero de esa película que tú comentas, hicieron como una especie de remake luego. Yo no sé si Daniel, que está por ahí, que es como que el mundo se está quedando sin recursos, Sí, producto del consumismo. Y una de las soluciones es hacer a la gente más pequeña, porque los más pequeños consumen menos. sí, Entonces el prota se reduce, pero la esposa no. que es Matt Damon. Herman Damon, que va por ahí, ¿no? Toca ese tema. Pero fíjate, para nadie es un secreto que en sus inicios Hollywood congregaba una gran cantidad de actores, directores, guionistas exsoviéticos. Y eso le dio un carácter contestatario en sus primeros orígenes a Hollywood, que incluso Hollywood surge después de la guerra de las patentes contra Edison.
Entonces tenía un carácter contestatario en sus inicios. Eso lo sepulta Joseph McCarthy con los juicios y Sí, después de eso se consolida lo que que empiezan a perseguir a los a los comunistas comunistas. y que incluso muchos de ellos tuvieron que usar otros nombres para poder seguir trabajando, como es el caso, por ejemplo, de Dalton Trumbo, perteneciente al Partido Comunista, al proscrito Partido Comunista estadounidense, y Dalton Trumbo, que es quien luego hace el guión de esa gran película llamada Espartaco, película también subversiva, aunque no es de ciencia ficción. Buenísimo. Pero volviendo a la ciencia ficción, nos encontramos después relatos que, aunque vinculados al terror, como es el caso de Frankenstein, Frankenstein es el inicio de la ciencia ficción a nivel literario, porque aunque existía literatura de anticipación y habían relatos como los de Cyrano de Bergerac que colindaban con el tema de la ciencia ficción, quien es pionera de la ciencia ficción es nada más y nada menos que Mary Shelley. Mary Shelley hace la primera novela de ciencia ficción de la historia, que es Frankenstein, y hace la primera distopía de la historia, que es El último hombre. Fíjate que El último hombre tiene mucho que ver con esa cuestión desoladora a la que nos está llevando esta modernidad y algunos llamándola posmodernidad, ¿no? Sí, sí a ver, quizá ese estilo, ese carácter subversivo en sus primeros orígenes de esos realizadores cinematográficos en Hollywood dejó como una costumbre en la sociedad. Y eso hizo que la industria que luego se formó tuviese a juro que seguir generando contenido que tocara ciertos temas. Y por eso es que a veces nos impresiona ver algunas películas que surgen de la industria que tienen ciertos elementos importantísimos en ese sentido. Sí, que En- sus elementos subversivos tienen que ver, considero yo, Jason, por dos cosas. Una, por la necesidad del mercado y otra está vinculada al hecho de que Hollywood tiene su izquierda. Sí, Eso exactamente. Sí, porque la izquierda históricamente ha estado muy ligada al arte. obviamente. Y entonces, bueno, inclusive lo vimos recientemente en la huelga de guionistas, donde vimos a esta gente contestataria, beligerante ante el sistema e incluso ante las posibilidades de verse, y esto no es un tema de ciencia ficción, aunque sí es de ciencia, de verse amenazados por la inteligencia artificial. Ahora, fíjate, vámonos a los años 60, cuando surgen estos grandes dramas de ciencia ficción, estos blockbusters de ciencia ficción, como la Guerra de los Mundos o esta gran película basada en, que por cierto se hizo un remake y que el remake lo hace el nieto del escritor de la novela de H.G. Wells. Simon Wells hace el remake de esta gran película, La máquina del La tiempo. máquina del tiempo. Fíjate cómo La máquina del tiempo muestra a partir de unos 800 siglos después que hay una sociedad evolucionada donde están los Morlock y estamos los humanos como ganado. Sí. Los Morlock se supone que son la fase superior y que nos crían. Y fíjate tú que realmente lo que está plasmado allí es la realidad en la que el capitalismo está llevando a la sociedad, que teniéndonos como ganado. Sí, sí, que es como uno de los objetivos finales, ¿no? Pero y tiene mucho que ver, en cierto modo, con aquella novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Pero a partir de eso, Blockbuster para acá incursiona en el tema de la ciencia ficción subversiva, algo que da para la conspiración también, pero que es muy interesante, que podemos estudiar luego en otros Arabe Movie, que es el primado negativo. Y cómo a través del cine me van a mí sugiriendo escenarios distópicos. Por si en algún momento llegan a ser posibles, ya mi mente está acostumbrada. Sí, o sea, nos están como programando neurolingüísticamente. Exacto. Ahora fíjate, así como pasa eso, también ocurre que hay contenidos que siendo subversivos nos dicen, no, nosotros no nos podemos quedar varados en lo que decían las élites o en lo que decía el poder. Voy a poner el ejemplo de esa gran novela de Pierre Boulez que luego es llevada
a la gran pantalla en varias películas y de los cuales luego se hacen remake en los cuales Tim Burton tuvo tu- una fallida incursión. Estoy hablando del Planeta de los Simios, aquella donde Charlton Heston es protagonista. Las primeras, donde vemos esa gran escena, el único spoiler que voy a dar, el de la Estatua de la Libertad en una playa, o sea, Que se volvió icónica. sí, Manhattan está enterrada y que allí es donde él se da cuenta de que cuando está de nuevo en la Tierra, ¿no? Pero resulta que cuando esa cuestión simbólica de que Manhattan está enterrada, fíjate, ¿por qué está enterrada? Está enterrada en arena, está enterrada en una especie de capa en la que lo que se hizo a nivel de sistema, de sociedad, pareciera querer enterrar lo que hay. Charlton Heston, que era un gran actor, primero que hacía películas épicas, bíblicas, Sí, sí, claro. como Los 10 Los mandamientos. Mandamientos o Ben-Hur. Luego lo toma la industria para hacer esos blockbusters de ciencia ficción. Entonces está El Planeta de los Simios, él también hizo Omega Man, que es La de las galletas que convertían a los seres humanos en galletísima. aunque esa es un remake de una película anterior. Hay una película anterior y la de Charlton Heston es un remake que luego es Soy Leyenda. Y está basada en el libro I Am Legend y que luego también hace Charlton Heston otras películas vinculadas al tema de la ciencia ficción, porque bueno, era un actor muy taquillero, o sea, la taquilla lo perseguía y todos los personajes que él hace son subversivos. Fíjate, en Soylent Green o Cuando el destino nos alcance, exactamente, como la mencionaron acá en Latinoamérica, es una película sobre un policía que se enfrenta a todo un sistema corrupto donde ocultan información, donde los medios te venden una cosa y la realidad es otra. Ahí el planeta está supuestamente sobrepoblado. Vemos a la gente hasta durmiendo en las escaleras. Horrible. Y bueno, finalmente ya no hay plancton en el mar, o sea, no hay, que es la última reserva alimenticia que tiene la humanidad, de acuerdo a lo que han dicho expertos, y ya no hay nada que comer. Ya no hay comida, porque el agua escasea, el agua potable, los suelos están infertilizados. Entonces vemos, o en el caso de Soylent Green, u- una cosa devastadora, una cosa terrible. Y en el planeta de los simios lo que vemos es cómo los simios, que se supone que eran una raza inferior, se han convertido en la raza hegemónica. O sea, son la especie hegemónica, son pensantes, y es más o menos lo que se plantea en la nueva Planeta de los Simios, con la diferencia de que la primera me parecía sinceramente un poco más subversiva. Antes de hablarte de la subversión en el nuevo planeta de los simios, esa escena de la Estatua de la Libertad enterrada en arena, también pudiese predicar, porque la Estatua de la Libertad, a ver, el- para el mundo ha sido vendida Estados Unidos como el ejemplo de la democracia y el ejemplo de las libertades. El American Dream. Y eso está representado, y el icono es la Estatua de la Libertad. Verla sepultada en arena implica que se fue al demonio eso y que la libertad fue sepultada por la arena. ¿Ven por qué Jason es Jarabe Muy? Ahora, hablando acerca de las más recientes entregas del Planeta de los Simios, la lectura que yo le doy es que el monstruo es el ser humano en esas versiones finales, ¿no? Sí, Pero totalmente de acuerdo. en la última se ve como el simio se va viendo progresivamente obligado a cumplir con todo lo que el ser humano ha ido cumpliendo en el camino hacia su civilización. Porque la última del Planeta de los Simios es el nacimiento de un nuevo reino. Entonces, ¿de dónde? Tremenda, a mí me encantó. Sí.
Ahora, ¿de dónde sacan los simios que ellos necesitan un reino? Porque no se pueden organizar en otro estilo de civilización, en otro modelo de civilización. Que lo había, De hecho, lo tenían con César. que lo había con César, pero ese modelo fue roto y entonces las circunstancias históricas de la peli obliga a que se establezca esta nueva forma, ¿no? de ver la vida. Y fíjate cómo allí también se ve planteada la hegemonía de los simios, porque los seres humanos fueron perdiendo la inteligencia, sí, fueron relegados a vivir en el bosque escondidos, a salir cuando se pudiera. Sin embargo, curiosamente algunos conservaban la inteligencia y era de esos de los que se valía en el poder este mono hegemón y quería como acceder al parque de armas, o sea, el vínculo. A ver, ese, ese nivel al que llega el simio en la civilización que ya comienza a vincularlo con la violencia, ¿no? Y el uso de las armas para mantener el poder. Pero fíjate, si comparamos esa, esa forma de expresar lo que está ocurriendo en la actualidad, voy a tomar el caso de este del planeta de los simios, este, donde una de las premisas es que el hombre va perdiendo la inteligencia porque también va perdiendo el habla. Él habla. Va perdiendo el habla. Ahora, ¿por qué va perdiendo el habla? En la película está planteado que es a través de un virus que lo ataca y hace que entonces deje de hablar y eso obviamente hace que la inteligencia, eso no quiere decir que pase con los sordomudos, que es otro proceso, Exacto. pero fíjate si lo vemos a través del bombardeo que tenemos actualmente en las redes sociales, a través de los contenidos que se posicionan en los algoritmos, y si nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo se está idiotizando a las nuevas generaciones, por no hablar que hay gente, digamos, contemporánea conmigo, pues que yo las veo pegadas en las redes y pareciera que su ejercicio de creatividad y de pensamiento crítico está siendo cercenado. Entonces, de alguna manera, es mostrar esa realidad de lo que está ocurriendo hoy. Sí, Mira, porque las redes sociales y los algoritmos lo podemos ver como virus cognitivos. sí, claro, salvando la nobleza de los simios, pero nos están tratando de asociarnos en la medida que vayamos perdiendo la capacidad intelectual. Fíjate que por allá a finales de los 90, Giovanni Sartori escribe un libro, el Homo Videns, donde él advertía, y él decía, bueno, lo que nos hace sapiens es nuestra capacidad de leer, de codificar lo que leemos y de traducir eso en el lenguaje. La televisión y los medios de comunicación están haciendo que el ser humano poco a poco pierda eso y se convierta en homovidente, es decir, en un ser que no produce conocimiento, sino que copia lo que ve. Y además Giovanni Sartori allí expresa, cuando hablamos del Homo Videns, es que cree en todo lo que la imagen está expresando, cree que esa es la verdad. No lo cuestiona porque no genera, no produce conocimiento, no produce crítica. Pero estos han sido temas de debate en la universidad muy fuertes. Pero recientemente surgió por ahí una información, no sé qué tan cierta sea, un estudio que hicieron donde los estudiantes del liceo, al menos en Venezuela, están teniendo dificultades para leer y por ende para hablar. Sí, está teniendo, porque yo no digo que no lean, y como promotor de lectura lo he visto, pero están leyendo de otra manera y están leyendo contenidos muy efímeros que no tienen profundidad. Y entonces, como te digo, en el caso de la ciencia ficción ha denunciado eso desde hace mucho tiempo, de cómo vamos a hablar de una ciencia ficción aparentemente dirigida a niños, pero que no, que realmente está dirigida a nosotros los adultos. Wall-E, Buenísimo. una película como Wall-E, donde, bueno, la sociedad ha llegado a un tema de automatización y de no hacer nada, de gran pereza, Que los lleva a la obsolescencia. así que los lleva a la obsolescencia humana. Humana. Empiezan a engordar de tal manera de que ya no pueden desplazarse, no pueden caminar. Tienen que andar en unas sillas de ruedas. Hay una escena buenísima que Wally está siendo perseguido y cruza por una de estas avenidas donde están estos seres humanos fofos y hay una pareja que está teniendo una cita virtual y entonces Wally por alguna razón tropieza a uno de los dos se interrumpe la conexión y entonces el compa ve que con quien estaba teniendo la cita la tiene al lado
y entonces se ven cara a cara y entonces como que despierta y dicen, berro, ¿qué estamos haciendo aquí? Esas dos, esos dos personajes son cruciales y fundamentales para lo que pasa luego en la peli. Sí, es increíble cómo eh, hay una gran denuncia en la ciencia ficción Sí. sobre la desconexión y el rompimiento de las relaciones sociales. Eso creo que es una constante en la ciencia ficción. Pero qué curioso, ¿no? Que venga de ahí incluso, ese tipo de críticas, porque Wall-E es de Disney. Sí, Disney y Pixar tienen contenido subversivo. Vemos la película Robots, por ejemplo, la película donde es Sí, un revolucionario en un tiempo donde ya la revolución no existía. Era algo así como que en Robots se nota claramente cómo se rompe con el famoso fin de la historia de Francis ah, sí, Fukuyama. de Frank Cuya, Allí no, ya no hay fin de la historia. ¿no? Bueno, fíjate, tú no sé si recuerdas una película eh, que es de producción clase B, no de clasificación, sino de producción clase B, que es una película que se supone que en el futuro vemos a una sociedad idiotizada y que como se está perdiendo el coeficiente intelectual y cada vez está más disminuido por varios factores, en el futuro dos personas con un coeficiente promedio despiertan de una criogenización y se encuentran con que, bueno, todo el mundo es idiota. Y bueno, inclusive como lo presenta la película simbólicamente, el presidente es un tipo como el personaje que hace Terry Crews, que es un gran actor, por cierto. A mí me encanta él Sí. bueno, como cómico, como actor de esa categoría, pero el personaje que él hace es el mismo. Sí, ese personaje, no él como persona, sino el personaje al que él está acostumbrado a hacer, y que cuando tú lo ves, no hay mucha diferencia entre él y Milei, por ejemplo, o el mismo, es un híbrido entre Milei y Donald Trump. Fue como una proyección contemplativa de algo que iba a pasar luego. Sí, la película se llama Idiocracia, y es una película de ciencia ficción con humor, satírica, pero que definitivamente no sé, es decir, ese futuro, porque la película es del año 2007 y está planteando que eso iba a pasar en el año 2500, pero no, está pasando en el 2025. Yo no sé qué le va a legar esta sociedad al futuro, pero algo le va a legar. Bueno, mira, Jason, creo que ha sido grato esta conversación contigo. Ahora, el tiempo no nos deja comentar todo que fíjate, quedó Megalópolis, podemos dedicarle un jarabe movie a Megalópolis, te lo. Claro, claro, ¿por qué no? Un estudio profundo, porque Megalópolis estudia tanto la utopía como la distopia Sí, en una misma. están en conflicto ambas visiones, y sin embargo, a mí me dejó un hálito de esperanza. Es lo que, digamos, Francis Ford Coppola no es un pesimista como uno piensa. No, El sí, a pesar de un Apocalipsis Now que a uno lo deja devastado, ¿no? Pero bueno, Jason, bueno, una reflexión final y que despidas este jarabe movie. no, que bueno, que al igual que Coppola en Megalópolis, creo que lo que nos toca es eso, ser optimistas y apostar porque el, el mundo pueda ir para bien y no comernos ese cuento del fin de la historia y de la distopía y que todo se está yendo al demonio, que a través de su primado negativo por medio de la ciencia ficción nos han ido como que adoctrinando para esperar ya el fin, que eso también tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es el Eternauta. El Eternauta, sí, bueno, fíjate, hablando finalmente también de Megalópolis, fíjate cómo Francis Ford Coppola, la película que quiso hacer siempre, a él lo tienen calificado como haber hecho la mejor película de la historia, que es El Padrino. Inclusive para mí ni siquiera es El Padrino uno, sino El Padrino dos. Pero bueno, esas son cosas debatibles. Esas son cosas de los críticos. Yo no soy crítico, yo solo es comentarista de sí. Es debatible. A mí me pareció de verdad mejor película El Padrino dos. Pero más allá de todo eso, es interesante que la película que siempre quiso hacer y sobre la cual agarró toda su fortuna, la invirtió. Vendió su viñedo, Sí, sí, y quiso hacer esta película. Creo que es un gran mensaje que nos está haciendo Francis Ford Coppola. O sea, la película ha sido un fracaso de taquilla, ha tenido un marketing negativo en contra. sí. Yo creo que hay que verla, creo que hay que analizarla
la película obviamente uno puede tener sus críticas, puede considerar que hay cosas con las que no esté de acuerdo o que no estén bien realizadas, pero creo que en general es una película subversiva, es una película que nos dice que hay que seguir organizándonos para combatir a las élites, que no podemos dejar en manos de estos pocos terratenientes del capital el mundo. Creo que hacia allá apunta esa subversión que habla Metrópolis. Que un mundo mejor es posible. Así es. Bueno, despedimos Jarabe Movie, Jason Alcalá. Ricardo Romero Romero. Hasta la próxima.